No todo está escrito. Algunas llamas arden lejos del ojo humano, y su fulgor solo puede ser contado por quien se atrevió a caminar entre sombras. Fragmento de La Carta Secreta de Macedonia. Mucho antes de ser conocido como el fiel discípulo de Pablo, Timoteo era un joven de Listra inquieto, con sueños que no cabían en su mundo. Criado entre dos culturas, su madre, Eunice, una judía devota de gran sabiduría, y su padre, un griego militar retirado, el muchacho aprendió desde pequeño a interpretar silencios y leer verdades en los gestos de los hombres. Su mente era afilada, pero su corazón se debatía entre la Torá de su madre y las leyendas espartanas de su padre. Cada noche, antes de dormir, su madre le leía a los profetas. Su padre, en cambio, le contaba historias de los antiguos guerreros, de monstruos y dioses que habían caminado por el mundo. Esa dualidad formaría la raíz de su destino, un pie en la fe, el otro en el filo de la espada. A los 12 años, una visión lo despertó en mitad de la noche. Una figura cubierta de fuego lo llamó por su nombre y le entregó una llave hecha de hueso, envuelta en cadenas negras. Cuando la puerta se abra, le dijo la figura, el mundo dejará de ser como lo conoces. Durante años cayó aquella visión, enterrándola entre las páginas de los pergaminos y las voces de su aldea, hasta que, a los 16, llegó Pablo. El apóstol caminó por las calles de Listra con la autoridad de los antiguos reyes, pero hablaba con la dulzura de un padre y el poder de un huracán. Aquel día, mientras Pablo predicaba frente al templo desierto de Hermes, Timoteo lo escuchó como si cada palabra hubiese sido pronunciada para él. Y entonces sucedió lo imposible. Un anciano tullido de nacimiento fue llevado ante Pablo por los suyos. Pablo alzó las manos, oró en voz baja y tocó sus piernas. El viejo cayó como muerto, y por un instante el silencio pesó como plomo sobre la multitud. Pero luego, como sacudido por un trueno, el hombre se levantó. La multitud gritó, algunos huyeron, otros lloraban. Pero Timoteo, clavado al suelo, sintió algo distinto. Algo profundo se quebró dentro de él, como si la llave de hueso en su visión se hubiese girado en su alma. Aquella noche, Pablo lo llamó por su nombre, Timoteo. Dijo, mirándolo a los ojos como si lo conociera de otra vida. He esperado por ti. Y entonces, la sombra de la visión volvió a él, con más claridad que nunca. El fuego, la llave, la advertencia. Pero eso era solo el principio, porque antes de convertirse en discípulo, Timoteo fue elegido para una misión que ni Pablo conocía. Y justo cuando creyó haber entendido su destino, Pablo le entregó algo secreto, algo que cambiaría su vida para siempre, la carta, que no está en las Escrituras. El fuego de la revelación aún ardía en los ojos de Timoteo cuando Pablo, esa misma noche, lo llevó en secreto a una cueva a las afueras de Listra. No habló durante el camino, solo caminaba con paso firme, como guiado por un designio invisible. Timoteo, confundido pero movido por una fuerza que no comprendía, lo siguió sin cuestionar. Al llegar, Pablo encendió una pequeña lámpara de aceite y la cueva se iluminó con sombras danzantes. En el centro, sobre una roca aplanada como altar, descansaba un rollo sellado con un símbolo que Timoteo jamás había visto. 2 serpientes entrelazadas rodeando una estrella de 8 puntas. «Este escrito no debe ver la luz del día», dijo Pablo con una voz baja, casi reverente. «No está en nuestras cartas, no está en el canon, solo unos pocos conocen su existencia. Y ahora, tú». Timoteo lo miró con una mezcla de temor y asombro. «¿Por qué yo?» «Porque fuiste marcado antes de que yo te encontrara. El Espíritu me mostró tu rostro, cuando aún estaba en Tarso. Has sido escogido para custodiar secretos que podrían quebrar imperios. Este pergamino no solo habla de Cristo, sino de lo que vino antes y de lo que vendrá después». Pablo rompió el sello y desenrolló parte del texto. Las letras no estaban escritas en hebreo ni griego, sino en un idioma que parecía moverse sobre el pergamino como llamas vivas.
¿Puedes leerlo?, preguntó Pablo. Timoteo se acercó. Una corriente eléctrica le recorrió la espina dorsal. De pronto, las letras comenzaron a tomar forma en su mente, como si no las estuviera leyendo, sino recordando. Y el portador de la llama será traicionado por la mano del Cordero. Susurró, sin entender cómo sabía esas palabras. Pablo asintió, serio. Lo que llevas dentro no es solo fe, es una memoria ancestral que despierta. Este texto fue escrito por un discípulo que nunca fue nombrado, uno que caminó con el Maestro en las noches, cuando los demás dormían. Su nombre fue borrado por los concilios. Pero tú llevarás su testimonio al lugar que aún no existe. Antes de que Timoteo pudiera responder, la tierra tembló bajo sus pies. Desde las profundidades de la cueva, un sonido gutural, seco y antiguo, brotó como el eco de una bestia encadenada. Las llamas de la lámpara parpadearon violentamente. «¡Es demasiado pronto!», gritó Pablo, enrollando el pergamino con apuro. «¡No debimos abrirlo aquí!». Timoteo se volteó hacia la entrada, pero una sombra emergía desde lo profundo. No era hombre, ni bestia. Era algo que no debía tener forma, pero que ahora despertaba. Y antes de que pudiera hablar, la sombra pronunció su nombre, la voz de la sombra. «Timoteo», susurró la sombra, «portador de lo no nacido, guardián del segundo fuego, tu tiempo ha comenzado». El aire se volvió denso, como si cada partícula pesara más de lo que un cuerpo podía soportar. La lámpara de aceite estalló en una llamarada repentina antes de apagarse, y todo quedó envuelto en una oscuridad que no era ausencia de luz, sino presencia de algo más antiguo que la luz misma. Pablo retrocedió. Nunca antes Timoteo había visto miedo en sus ojos, ni cuando predicaba bajo amenaza de muerte, ni cuando era apedreado. Pero ahora, sí, el apóstol temblaba. «¡Atrás! ¡Espíritu de confusión!», exclamó Pablo. «En nombre de aquel que descendió a los infiernos y resucitó al tercer día». La sombra retrocedió por un instante, pero no huyó. Al contrario, pareció reír, un sonido que no venía de la garganta, sino de las piedras mismas. «Él me conoce. Yo estuve allí cuando las estrellas fueron sembradas. Estuve en la voz de la serpiente. Estuve en el pensamiento del traidor. Yo he esperado a este niño, más de lo que tú comprenderías». Entonces, la sombra extendió algo desde su centro. Una mano o garra hecha de niebla sólida, en cuyo centro ardía una pequeña llama negra. Una llama que no iluminaba, sino que devoraba luz. «El segundo fuego. Él lo lleva dentro. Nadie lo detendrá. Ni tú, ni tus cartas, ni tu cruz». Timoteo sentía su pecho arder. Literalmente, como si algo dentro de él quisiera salir. Se dobló de dolor, cayó de rodillas. Las palabras del pergamino prohibido resonaban en su mente. «Y el portador será tentado por la voz de las profundidades, y deberá elegir entre la corona del Cordero y la espada del caído». Y entonces lo vio. Una visión fugaz, pero clara como el día. Jerusalén en ruinas, iglesias ardiendo, falsos cristos alzándose, y él en medio del caos, con los ojos brillando como carbones y el pergamino en su mano, mientras los hombres decidían si seguirlo o matarlo. «¡Timoteo!», gritó Pablo. «¡No escuches! ¡Resiste!». Y justo entonces, como un relámpago, algo ocurrió. Un símbolo se encendió sobre el pecho de Timoteo. Una estrella de 8 puntas, idéntica a la del sello del pergamino. Emitió un fulgor blanco y puro, y la sombra retrocedió bramando. «Aún no», rugió, «pero vendré, en Éfeso, bajo la tierra, en la cripta donde duermen los falsos santos». Y desapareció, dejando tras de sí un eco frío que tardó minutos en desvanecerse. Timoteo jadeaba. Pablo lo abrazó como a un hijo herido, pero no dijo una palabra. Sabía que algo irreversible había comenzado. Y en ese silencio,
Mientras salían tambaleando de la cueva, Timoteo solo pudo pensar en una cosa. ¿Qué había querido decir la sombra con la cripta de los falsos santos? La cripta de los falsos santos. Los días que siguieron fueron de silencio. Pablo, habitualmente enérgico y elocuente, parecía meditar cada palabra antes de hablar, como si el aire mismo hubiese cambiado de peso desde la aparición en la cueva. Timoteo intentaba mantener la calma, pero cada vez que cerraba los ojos veía la sombra y la visión de Jerusalén en llamas. Partieron de Listra en secreto, antes del amanecer. Atraviesan Iconio con nombres falsos. En el camino, Pablo comenzó a entrenarlo de forma distinta. Ya no solo en la enseñanza de las Escrituras, sino en lenguas antiguas, símbolos olvidados y cartas que no se enviaban por correo, sino por espíritu. Una noche, acampados bajo las estrellas, Pablo habló. ¿Sabes por qué no escribí sobre esto en las cartas que envié a las iglesias? Timoteo negó con la cabeza. Porque el mundo aún no está listo para saber que nuestra lucha no es solo contra carne y sangre, sino contra fuerzas que ni siquiera los romanos entienden. El Cristo que conocimos venció la muerte, sí, pero también despertó cosas más allá del velo. Timoteo dudó antes de hablar. La sombra dijo que vendría a Éfeso. ¿Qué hay allí? Pablo bajó la mirada. El fuego del campamento chisporroteó entre ambos. Bajo Éfeso hay una cripta sellada antes de los tiempos de Salomón. La construyeron los hijos de Set para encerrar aquello que sus padres liberaron en Babel. Según ciertos escritos, allí duermen los que se hicieron pasar por santos, pero no eran más que vasijas vacías para algo que espera el regreso del portador. ¿Y ese portador soy yo? Pablo asintió lentamente. No por destino, por elección. Puedes huir, Timoteo. Muchos lo hicieron antes. Pero si decides seguir, en Éfeso deberás romper el sello, y entonces el mundo verá si tu fuego arde para la luz o para la oscuridad. El silencio se volvió espeso. Las estrellas parecían más cercanas, como si el cielo los escuchara. Pero antes de que Timoteo pudiera responder, una figura surgió de entre los árboles. Vestía túnicas de lino oscuro y su rostro estaba cubierto. Pero su voz era imposible de olvidar. He venido por el pergamino. Entrégamelo, o morirán aquí, esta noche. Pablo se levantó de inmediato. Timoteo sintió la sangre helársele en las venas. ¿Quién eres?, preguntó el joven. La figura se quitó el velo. No era un hombre, era una mujer, de ojos plateados, sin pupilas y piel que parecía hecha de mármol desgastado por el tiempo. Soy Arsora, la guardiana del olvido. Y si no obedeces, portador, sellaré tu alma en la piedra como a los otros. La guardiana del olvido Timoteo sintió que su alma quería abandonar su cuerpo. La mujer, o era un espíritu encarnado, se movía sin ruido, como si flotara sobre la hierba. Sus ojos plateados no parpadeaban, y su presencia provocaba un zumbido sordo en los oídos, como el silencio que precede a una tormenta. ¿Arsora?, susurró Pablo retrocediendo. No puede ser. Tú fuiste sellada en las cuevas de Canaán hace más de 1000 años. Fui sellada, sí, por los Elohim, pero con la apertura parcial del pergamino, las antiguas ataduras se rompieron. Este niño lo ha liberado, sin saberlo. Pablo se interpuso entre ella y Timoteo. Él no es solo un muchacho, él es el elegido por el Espíritu. El Espíritu... Arsora escupió la palabra como veneno. ¿Acaso tú sabes quién sopla en su oído? ¿Estás seguro de que lo que ves en tus visiones proviene del trono de luz y no del abismo que también finge ser cielo? El fuego del campamento se apagó de golpe. Entonces Timoteo dio un paso adelante, su voz firme por primera vez desde que todo había comenzado. No te temo. Ella ladeó la cabeza como si lo estudiara por primera vez. Valentía o estupidez, tal vez ambas, pero te haré una oferta, portador. Solo la haré una vez.
De entre sus ropas sacó una esfera de cristal oscuro que parecía contener un vórtice de sombras danzantes. La sostuvo en el aire, flotando entre sus manos. Tócala, mira dentro. Si lo haces, verás la verdad sobre el fuego que arde en ti. Verás que eres realmente. Y entonces podrás elegir si seguir a este anciano o romper el camino que otros han trazado para ti. Pablo extendió el brazo con desesperación. No, Timoteo, es un engaño. Esa esfera fue creada en el valle de Hinnom. Ningún corazón humano puede mirarla sin quebrarse. Pero el joven ya se acercaba, con los ojos clavados en el cristal. Algo en su interior le susurraba que debía hacerlo. Que si quería tener alguna oportunidad de sobrevivir a lo que estaba por venir, debía conocer la verdad, no la que le habían contado, sino la que había sido ocultada por siglos. Timoteo estiró la mano. La esfera giró sobre sí misma. Se abrió con un sonido seco, como un hueso al romperse. Y entonces lo vio. Una ciudad negra suspendida en el vacío. Millones de almas marchando en círculos, sin ojos, sin boca, solo pensamientos encadenados. En lo alto, un trono de piedra. Y sentado en él, un hombre con su rostro, coronado con llamas oscuras. Y a su lado, un ángel caído, con alas de plomo y una corona rota en la mano. «Tú eres mi reflejo», dijo la figura en el trono, «y tu decisión definirá si el mundo recordará a Timoteo o temerá su nombre por 1000 generaciones». Timoteo gritó. La esfera se quebró en 1000 fragmentos y Arsora cayó de rodillas, desvaneciéndose en polvo y niebla. El campamento volvió a la calma. Pablo se arrodilló junto a él. Pero Timoteo ya no era el mismo. Algo se había encendido en su interior, y una palabra resonaba con fuerza en su pecho. Éfeso. Rumores en Éfeso. 2 lunas después, Timoteo y Pablo llegaron a las afueras de Éfeso. La gran ciudad, bastión del culto a Artemisa, vibraba con una energía opresiva. Las calles estaban abarrotadas de mercaderes, sacerdotisas, soldados romanos y fieles de todos los rincones del imperio. Pero en el aire flotaba un temor silencioso, como si la ciudad misma esperara una desgracia que aún no llegaba, o que ya había comenzado en secreto. «Escucha, Timoteo», dijo Pablo mientras caminaban por la vía sacra. «Aquí no se trata solo de dioses paganos o idolatría. Éfeso es una bisagra entre mundos. Hay cosas debajo de esta ciudad que los antiguos no pudieron destruir, solo sellar». El joven asintió, pero mantenía la vista clavada en los rostros de la gente. Desde la experiencia con la esfera, sus sentidos habían cambiado. Veía cosas que otros no veían, sombras que no proyectaban cuerpo, susurros que no salían de ninguna boca. Incluso en algunos hombres y mujeres, distinguía algo detrás de sus ojos, como si no fueran completamente humanos. Durante los días siguientes, se hospedaron en casa de un viejo artesano converso, llamado Elías, quien hablaba con temor de los desaparecidos. Gente del pueblo, esclavos y hasta miembros del templo de Artemisa, que eran vistos por última vez entrando en las ruinas subterráneas bajo la biblioteca de Celso, y nunca regresaban. Dicen que debajo hay un santuario prohibido, anterior a los dioses, un sitio que los primeros cristianos evitaron sellar, por miedo a profanar lo que no comprendían, explicó Elías en voz baja mientras les servía pan. Pablo miró a Timoteo. La cripta de los falsos santos. Esa noche, el joven salió solo, guiado por un impulso que ya no cuestionaba. Sus pasos lo llevaron hasta la majestuosa biblioteca, cuyas columnas gigantes parecían custodiar secretos milenarios. En el mármol, bajo la luz de la luna, distinguió un símbolo grabado a medias, casi borrado por el tiempo, una estrella de 8 puntas encerrada en un círculo de serpientes. Cuando posó la mano sobre ella, una voz, la misma que había oído en la cueva, regresó a su mente. Debajo, en piedra y sombra, duerme el principio. Solo el que ha visto el trono oscuro puede entrar sin perderse. La llave está en tu sangre. Y entonces ocurrió lo imposible. La piedra tembló bajo sus pies. Una losa se desplazó silenciosamente, revelando una escalera de caracol que descendía a la negrura.
No había antorchas, no había luz, pero Timoteo sabía que debía bajar. Solo él podía hacerlo, y justo cuando puso el primer pie en la escalera, una figura se le cruzó en el umbral. Era un hombre vestido con túnicas sacerdotales, pero con ojos huecos. Literalmente, dos cuencas negras donde antes hubo mirada. «El guardián despierta», dijo con voz inhumana. «Bienvenido a tu juicio, hijo de fuego, el umbral del juicio». El silencio en la escalera era absoluto, tan profundo que ni siquiera sus pasos producían eco. La figura de ojos huecos descendía delante de él, sin girarse, pero Timoteo sentía que cada movimiento era observado, no con ojos, sino con algo más antiguo, algo que había sido enterrado por el lenguaje. El aire cambiaba con cada escalón, más denso, más frío. No solo era oscuridad, era memoria fosilizada. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en lenguas que no pertenecían al hebreo ni al griego, ni a ninguna cultura humana conocida. Símbolos curvos que pulsaban suavemente con una luz azulada, como si respiraran. «¿Dónde estamos?», se atrevió a preguntar Timoteo. La figura respondió sin volverse. «Estás dentro del velo, en el templo del silencio. Aquí se selló el primer pacto, mucho antes de la ley de Moisés. Aquí los hombres hablaban con fuego y escuchaban respuestas». Timoteo tragó saliva. Su pecho ardía, no de miedo, sino por la creciente certeza de que algo dentro de él reconocía este lugar. Era como volver a una casa que jamás había visitado, pero que su alma recordaba. La escalera terminó en una sala circular tallada en obsidiana. En el centro un altar con un libro cerrado, encadenado con eslabones de plata ennegrecida. Rodeándolo estatuas de los llamados santos, Pedro, Juan, Esteban, pero sus rostros estaban torcidos, desfigurados por el tiempo o por otra cosa. «¿Qué es este lugar?», susurró. «Aquí se juzga la verdad», dijo la figura, girándose por fin. Su rostro ahora estaba definido. Era hermoso y terrible a la vez. No era un hombre, sino un ser atrapado en forma humana. Su piel parecía hecha de mármol agrietado, y sobre su frente brillaba la marca de la estrella de 8 puntas. «Yo fui el primero en portar la llama», dijo, «antes que tú, antes que Pablo, antes incluso del ungido. Fui llamado Asmarel. Yo llevé la palabra al principio y por mi orgullo me sellaron en esta tumba». Timoteo sintió un escalofrío. «¿Entonces tú eres uno de los caídos?». El ser sonrió. «No, soy uno de los que fueron traicionados. Pero eso lo juzgarás tú». El altar comenzó a temblar. Las cadenas del libro tintinearon como si tuvieran voluntad propia. «Este es el libro de la segunda llama. Contiene lo que los hombres no deben saber, a menos que estén dispuestos a pagar el precio». «¿Qué precio?». «Tu fe, tu nombre, tu lugar en las Escrituras. Si abres este libro, serás olvidado por la historia escrita por los hombres. Pero recordarás la historia que el cielo y el abismo aún discuten». Timoteo se acercó. Sus manos temblaban. El fuego en su pecho ardía como nunca antes. «¿Y si no lo abro?». «Seguirás el camino de los hombres. Serás discípulo. Te recordarán como el joven fiel que predicó en Éfeso, pero nunca conocerás el propósito por el cual el fuego fue puesto dentro de ti». Timoteo miró las cadenas. Miró su reflejo distorsionado en la obsidiana. Y entonces, con una voz firme, dijo: «Yo no fui llamado para ser un eco. Fui llamado para ver». Colocó ambas manos sobre el libro, y al instante, la sala se estremeció. Las estatuas giraron lentamente la cabeza hacia él. El altar gimió como un ser vivo. Las cadenas se disolvieron en aire. El libro se abrió solo. Y en la primera página, escrita en fuego líquido, leyó: «Este es el relato de la llama que precede al tiempo, y de aquel que la lleva no como siervo, sino como testigo». El libro de la segunda llama. Las palabras no eran palabras, eran visiones. Al tocar el libro,
Timoteo sintió que su conciencia era absorbida como un río hacia un mar sin fondo. Ya no estaba en la cámara de obsidiana, ya no estaba en su cuerpo, estaba dentro de la historia misma. Primero vio el principio, no el de Génesis, no el hágase la luz, sino otro principio, anterior a la creación del mundo material. Un tiempo en que las formas eran fluidas y los pensamientos eran seres, y el fuego no quemaba, sino que hablaba. Allí estaban los primeros portadores, seres de luz envueltos en vestiduras de sonido. No ángeles, no demonios, algo intermedio, llamados Nefilim primordiales, nacidos del cruce entre la voluntad y la memoria. A cada uno se le entregó una llama, no física, sino esencial. Uno de ellos, Asmarel, desobedeció, no por maldad, sino por compasión. Los hombres no deben caminar a ciegas, dijo. Debemos compartirles el fuego. Y así lo hizo. Descendió, adoptó forma humana, entregó visiones a los antiguos, a Enoc, a Set, a los sabios de Egipto y a los soñadores de Sumeria. El fuego fue sembrado, y con él la corrupción, pues los hombres no sabían portar lo que no entendían. La llama que debía iluminar se convirtió en espada, en templo, en imperio. Entonces llegó el castigo. Los Elohim lo sellaron. El fuego fue fragmentado. Solo quedaba una pequeña chispa, escondida en la línea de sangre que nacería siglos después, en Listra. Y de esa línea saldrá uno que portará el juicio del fuego, no como castigo, sino como redención. Timoteo vio su propio rostro en el flujo de visiones. Niño, joven, anciano, pero también lo vio como guerrero, como apóstata, como profeta, como enemigo del mundo. Vio miles de futuros y todos dependían de la elección que haría en Éfeso. Entonces, de pronto, volvió a sí. El libro seguía abierto, pero las palabras se apagaban lentamente, como brasas consumidas. Frente a él, Asmarel lo observaba en silencio. «Has visto, y ahora debes decidir». «¿Decidir qué? Si te quedas aquí y sellas el conocimiento para siempre, o si llevas la llama contigo, sabiendo que eso te convertirá en blanco de todos los tronos, del cielo, de la tierra y del abismo». Timoteo respiró hondo. Por primera vez no sentía miedo, sentía claridad, como si toda su vida hubiese sido preparación para este momento. ¿Y si decido llevarla? Asmarel sonrió. Entonces el sello caerá, el velo será desgarrado, y la batalla comenzará antes de lo previsto. Timoteo extendió la mano. El libro se desvaneció en luz, y esa luz se fundió con su pecho. El altar se quebró, las estatuas estallaron en polvo, y desde lo alto, desde la abertura oculta en la biblioteca de Celso, se escuchó un alarido desgarrador. No humano, no animal, algo había despertado. La ira de lo sellado. El alarido perforó las piedras. No venía solo del mundo físico, lo sintió en sus huesos, en su sangre, como un rugido pronunciado en todos los idiomas del alma. Era un grito de hambre y de libertad, algo que había estado encadenado por milenios, y ahora percibía el olor de la llama que Timoteo portaba. La cámara tembló. Grietas se abrieron en la obsidiana. El suelo rugió bajo sus pies. ¡Corre!, gritó Asmarel. «¡Todavía puedes sellar el acceso!». Pero Timoteo no se movió. Algo dentro de él se negaba a huir, no por arrogancia, sino por certeza. El fuego que llevaba ya no era solo una carga, era parte de él, y aquello que despertaba también lo buscaba a él, no a la ciudad, no a la humanidad, sino a su llama. Del muro oriental de la cripta brotó una hendidura, un resquicio por el que emergió una figura alta, imposible de medir con la vista, envuelta en vapor negro y tentáculos de sombra que se disolvían en el aire como humo inteligente. En su centro brillaba un único ojo, sin párpado, sin emoción, que lo miró como si lo hubiera estado esperando desde el principio de los tiempos. «Timoteo», pronunció una voz sin boca, como un trueno en su interior.
portador, elegido, ladronzuelo de la llama. Timoteo no respondió. Se limitó a dar un paso al frente. Los símbolos de su brazo, que antes habían sido invisibles, ardían ahora como marcas vivas. La estrella de 8 puntas, las letras del pergamino y una nueva, que no reconocía, un círculo cruzado por 3 líneas verticales. Azmarel se interpuso entre ambos, extendiendo sus manos con autoridad. «Atrás, Tamash, aún no ha hecho su elección final. Él la ha hecho al abrir el libro. No hay vuelta atrás. Su destino es fuego, y yo soy su prueba». Timoteo dio otro paso. El fuego dentro de su pecho latía con más fuerza que su corazón. Todo su cuerpo vibraba con energía ancestral. «¿Eres mi enemigo?», preguntó con voz firme. La criatura se inclinó. «Soy tu espejo, el guardián de tu juicio. Solo si sobrevives a mí, el fuego será verdaderamente tuyo». Y entonces lo atacó. Una ola de sombra se lanzó sobre él, como un mar negro con dientes. Timoteo alzó sus manos por puro instinto, y el fuego respondió. De sus dedos brotó una luz dorada, más densa que la del sol, que chocó contra las sombras y abrió un círculo de claridad en la oscuridad. La batalla no fue física, fue interior. Tam-Ash lo arrastró a través de sus propios miedos. Lo hizo revivir el momento en que vio morir a su padre. Le mostró a Pablo traicionándolo. Le mostró a sí mismo predicando mentiras en el nombre de Cristo, quemando herejes, fundando un culto de terror. «Esto podría ser», le susurraba el ente. «Esto podría ser si no entiendes el fuego, si lo haces tuyo en lugar de servirlo». Pero en el centro de la tormenta, Timoteo recordó las palabras del libro. No es el portador quien quema, es la llama quien elige al corazón que no tiembla. Y Timoteo dejó de luchar, no con debilidad, sino con entrega. Extendió los brazos, cerró los ojos, y permitió que la sombra lo atravesara. Por un instante, todo fue oscuridad, y luego luz, pura, violenta, viva. Tamash gritó. Su forma se desintegró como papel mojado en fuego sagrado. El ojo se cerró, y la sombra fue devuelta al sello, arrastrada por cadenas invisibles que brotaron del pecho de Timoteo. Azmarel cayó de rodillas, con los ojos bañados en lágrimas. «Lo has hecho. La llama te ha aceptado». Y en el aire, flotando sobre el altar destruido, una nueva inscripción se escribió sola en fuego blanco. Aquí comenzó la guerra que aún no ha sido contada, la guerra silenciosa. Cuando Timoteo emergió de la cripta, el amanecer apenas comenzaba a pintar el mármol de Éfeso con tonos dorados. Nadie en la ciudad notó el temblor que había estremecido la biblioteca. Nadie oyó los alaridos de una entidad que jamás debería haber tenido voz. Para el mundo, todo seguía igual. Pero para él, nada era igual. El fuego ya no latía en su pecho, respiraba con él. Cada pensamiento encendía visiones, cada emoción despertaba símbolos. Era como si todo su ser estuviera conectado a una corriente que no venía del mundo, sino de lo que lo sostenía. Al llegar a la casa de Elías, encontró a Pablo despierto, orando de rodillas. El anciano apóstol lo miró y en sus ojos no hubo alegría ni consuelo, solo una comprensión pesada, como la de quien ve cumplirse una profecía que jamás quiso que se cumpliera. «¿Viste el libro?», preguntó Pablo sin necesidad de confirmación. Timoteo asintió. «Lo vi, lo llevé dentro, lo comprendí. Entonces, ya no puedes quedarte aquí». Elías, tembloroso, trajo agua. Sus manos no dejaban de sacudirse. Miraba a Timoteo como si no supiera si debía adorarlo o temerle. «La ciudad murmura», dijo en voz baja. «Algunos dicen que en el templo de Artemisa ha habido disturbios. Hay voces en la noche y símbolos que están apareciendo en las piedras, aunque nadie los ha tallado». Pablo frunció el ceño. «Las puertas se han entreabierto. La llama ha dejado su marca. Los otros, los ocultos, lo han sentido». «¿Quiénes?»,
preguntó Timoteo. El apóstol se levantó lentamente, como si el peso de los años hubiese duplicado de pronto. Aquel que porta la llama no solo llama la atención de los celestiales y los caídos, también convoca a los hijos del umbral, aquellos que caminan entre los reinos y cuidan los velos. Algunos querrán ayudarte, otros querrán destruirte antes de que llegues a Roma. Timoteo frunció el ceño. ¿Roma? Sí, dijo Pablo acercándose. Allí está el trono de sangre, el lugar donde las dos llamas, la verdadera y la falsa, se enfrentarán. Timoteo se volvió hacia la ventana. En la distancia las columnas del templo de Artemisa resplandecían, pero algo oscuro se movía entre ellas, como humo sin fuente, como una presencia invisible que lo observaba desde lejos. ¿Cuánto tiempo tengo? No lo sabemos, dijo Pablo, pero el camino ha comenzado, y no puedes recorrerlo solo. En ese momento, alguien golpeó la puerta, fuerte, con ritmo, como un código. Elías fue a abrir, con el corazón en la garganta. Allí, envuelta en una capa oscura, de pie bajo la luz del amanecer, estaba una mujer. No era joven, ni vieja. Sus ojos eran grises como el acero templado. Su túnica estaba manchada de tierra. En el cuello, llevaba el mismo símbolo que Timoteo ahora tenía marcado en el brazo, el círculo cruzado por 3 líneas. ¿Quién eres?, preguntó Timoteo, aunque ya lo sabía. Mi nombre es Miriam. Soy una hija del umbral, y he venido porque la llama necesita ser protegida de lo que viene. Timoteo la miró en silencio, porque lo que sentía en su presencia no era paz. Era preparación. Los hijos del umbral. Miriam entró en silencio, pero su sola presencia alteró la atmósfera de la casa. Elías retrocedió con una mezcla de respeto y temor. Pablo, que rara vez se mostraba intimidado, se mantuvo firme, pero su mano derecha se deslizó discretamente hacia la empuñadura de su bastón de roble, aquel que, según los rumores, escondía un fragmento de la cruz de Damasco. Pablo de Tarso, dijo Miriam con una voz serena, profunda, como si hablara desde un pozo de siglos. Aún llevas el sello del límite. Lo respeto, pero este momento ya no te pertenece. Pablo la observó con los ojos entrecerrados. Creí que los hijos del umbral no interferían, solo observaban. Observamos cuando el equilibrio se mantiene, pero el fuego se ha despertado fuera de su tiempo. Timoteo abrió el libro, y tú no lo detuviste. Porque no podía, respondió Pablo con dureza. Porque la elección fue suya, como lo fue para ti, o ya has olvidado tu voto en las arenas de Ur. Los ojos de Miriam brillaron con una chispa de antiguo dolor. No respondió. Timoteo, en medio de ellos, sintió que no hablaban como extraños. Había una historia oculta entre los dos, una deuda sellada con silencios. ¿Qué son los hijos del umbral?, preguntó él finalmente. Miriam se volvió hacia él. Somos aquellos que custodian el velo, aquellos que no pertenecen del todo ni al reino de arriba ni al reino de abajo. Caminamos entre reinos, entre versiones del mundo. Vigilamos que la llama, cuando aparece, no caiga en manos indignas. ¿Y yo?, preguntó Timoteo. ¿Soy digno? Ella se acercó. Tocó su pecho con 2 dedos. Cerró los ojos. Tu llama está viva, pero no ha sido forjada. Aún eres frágil. La visión que viste, el trono oscuro, no era solo una posibilidad, era una advertencia. Si no aprendes a dominar la llama, ella te poseerá. Y entonces no serás Timoteo, serás ruina. Pablo apartó la mirada. El peso de esa palabra dolía. ¿Y qué propones?, preguntó el joven. Entrenamiento, dijo Miriam. Exilio si es necesario. El mundo no puede verte todavía. Los velos están demasiado delgados. Roma te buscará. Jerusalén no te comprenderá. Y hay otros, miró a Pablo, que te usarían para sus propias visiones de gloria. ¿Y tú no? Yo te llevaré al santuario del Nexo, más allá del Eufrates,
donde el fuego puede arder sin consumir. Allí aprenderás a dividir tu llama, a canalizarla, a resistir susurros, y solo entonces podrás regresar. Pablo se acercó a Timoteo, con tristeza en los ojos. Lo que viene no será una misión, será una guerra, y no hay garantías de que regreses igual, ni de que regreses siquiera. ¿Volveré a verte?, preguntó Timoteo. Pablo no respondió, solo lo abrazó. Y en ese abrazo el discípulo comprendió algo profundo, que su maestro ya lo consideraba un igual. Pero el precio de esa igualdad era la soledad. Esa misma noche, Miriam y Timoteo abandonaron Éfeso en dirección al este, bajo el manto de estrellas. Nadie los despidió, nadie los vio, pero en lo alto de una torre abandonada, una figura encapuchada los observaba partir. En su mano sostenía un fragmento de pergamino, y en su cuello colgaba una cruz invertida. El sendero del Nexo. El viaje hacia el santuario del Nexo no fue trazado por caminos comunes. Miriam guiaba a Timoteo por rutas antiguas, olvidadas incluso por las caravanas nómadas. Atravesaron desiertos donde la arena ardía sin sol. Cruzaron bosques donde los árboles susurraban en lenguas muertas. Y vadearon ríos que no aparecían en ningún mapa, cuyos reflejos mostraban rostros que no eran los suyos. Cada paso alejaba a Timoteo del mundo conocido y lo acercaba a otra realidad, una más antigua, más desnuda, más peligrosa. Durante el viaje, Miriam le enseñó a respirar con la llama, a cerrar los ojos y ver más allá de los sentidos, a distinguir las energías de los vivos y los muertos, a sentir cuándo un lugar había sido marcado por el fuego y cuándo por algo peor. Todo poder no controlado se corrompe, le dijo una noche junto al fuego. Incluso el fuego sagrado. El padre de las llamas cayó porque creyó que podía contener su brillo sin ser consumido. Tú no repetirás su error. ¿Y tú?, preguntó Timoteo. ¿Qué llama portas? Miriam no respondió de inmediato. Sacó una piedra tallada de su cinturón. La arrojó al fuego. El fuego cambió de color, verde, azul, luego blanco. Yo no porto llama. Yo soy su sombra. Lo que queda cuando ella se apaga. Fue la primera vez que Timoteo sintió compasión por ella. A la 13ª noche, llegaron al pie de una montaña oscura, lisa como obsidiana. Ningún sendero ascendía por ella. Pero Miriam colocó su mano sobre una grieta en la roca y susurró un nombre que no se puede escribir. La tierra tembló y la montaña se abrió como un corazón que reconoce la sangre de quien llama. El Nexo, dijo ella. Aquí se forjan los guardianes. Adentro, el tiempo parecía suspendido. No había luz, pero tampoco oscuridad. El espacio era amplio, pero sin paredes. Caminaban sobre piedra viva, pero no hacían sonido. En el centro, como una llama suspendida en el vacío, ardía una figura humana. Era un anciano, o algo que alguna vez lo fue. Su cuerpo flotaba, envuelto en fuego blanco que no consumía, y sus ojos estaban cerrados como si llevara siglos dormido. ¿Quién es?, susurró Timoteo. El último portador que falló. Timoteo retrocedió un paso. ¿Está vivo? Está entre. Su llama intentó purificar el mundo antes de tiempo. No comprendió que la verdad sin preparación puede matar tanto como la mentira. Fue encerrado aquí para proteger el equilibrio. ¿Esto me espera si fracaso? Miriam lo miró con una intensidad brutal. No, esto te espera si te apresuras. Y entonces, desde el vacío, comenzaron a aparecer otras figuras, 7 seres, encapuchados, cada uno portando una vara distinta, madera, hueso, cristal, hierro, sal, humo y oro. Ellos son los custodios del Nexo, dijo Miriam. No te enseñarán palabras, no te enseñarán técnicas, te mostrarán visiones, te enviarán dentro de ti, y si regresas, serás forjado. Timoteo tragó saliva y dio el primer paso hacia el círculo. La vara de humo lo tocó en la frente, y el mundo se apagó. Pero no cayó en el sueño.
cayó en sí mismo. La forja interior. Timoteo no cayó como quien duerme, sino como quien es arrancado de sí. Al instante de ser tocado por la vara de humo, su cuerpo desapareció y solo quedó conciencia desnuda, flotando en un espacio sin forma, sin tiempo, sin sonido. Era como estar en el útero del universo, y sin embargo, no estaba solo. Una voz, que era todas las voces, habló desde dentro de él. Te has despojado del nombre, te has despojado del cuerpo, solo queda el núcleo. ¿Qué eres, Timoteo, cuando no eres hijo, ni discípulo, ni elegido? Soy voluntad, respondió él dudando. ¿Voluntad de quién? El silencio se tragó su respuesta. Entonces la primera prueba comenzó. Fue arrojado a una visión de su infancia. Su padre lo entrenaba en técnicas de lucha griegas. Pero esta vez, el rostro de su padre se transformaba con cada movimiento. Primero su madre, luego Pablo, luego la sombra de Tamash, luego él mismo. El mensaje era claro: todo aquello que forma al hombre también lo puede destruir. ¿Soy yo mi enemigo?, preguntó. Eres el único que puede negarse el camino. La segunda prueba lo sumergió en un mar negro. Allí, miles de manos lo sujetaban, suplicando salvación. Eran las almas de aquellos que escucharían su predicación, pero cada vez que intentaba salvar a una, otra se ahogaba. ¿No puedo salvarlos a todos? La llama no fue dada para complacer la culpa, fue dada para revelar. Salvar no siempre es llevar a la orilla, a veces es iluminar mientras se hunden. La tercera prueba fue la más brutal. Se vio a sí mismo en Roma ante un emperador moribundo. En sus manos tenía el fuego, listo para derribar el trono. Pero también vio a Pablo crucificado y a cristianos perseguidos por causa de una verdad que él había revelado demasiado pronto. ¿Entonces debo callar? No, debes discernir. La llama es verdad y juicio. Si la ofreces sin entender su peso, arderá todo lo que toque. Timoteo cayó de rodillas. Su alma, desnudada, temblaba. Pero entonces vio algo nuevo. Una cuarta visión. No impuesta, no enviada por los custodios. Una visión nacida de él mismo. Se vio en Éfeso, viejo, sabio, con un grupo de discípulos que no hablaban en lenguas conocidas, sino en vibraciones del alma. La ciudad era distinta, no libre de pecado, pero libre del miedo. Y entonces comprendió: la llama no es un arma, es semilla. Su destino no es destruir, sino dar fruto en la oscuridad. Y con ese entendimiento, volvió. Abrió los ojos. Estaba de nuevo en el nexo. Miriam lo miraba, seria. Los custodios, uno a uno, retiraban sus varas. ¿Qué has aprendido?, preguntó ella. Timoteo se puso de pie, con los ojos encendidos por un fulgor nuevo. No eran llamas, eran raíces de luz. Que no vine a dominar el fuego. Vine a convertirme en tierra fértil para él. Los custodios asintieron, y por primera vez desde su llegada, el anciano dormido en el fuego abrió los ojos y sonrió. El despertar del silencio. Cuando el anciano en el fuego abrió los ojos, una onda de energía recorrió el nexo. No fue violenta, ni ensordecedora, sino profunda, como un recuerdo olvidado que despierta y reconoce su dueño. El fuego que lo rodeaba se apagó suavemente, sin humo ni ceniza, dejando al descubierto un cuerpo consumido por los siglos, pero cuyos ojos ardían con juventud eterna. Timoteo sintió un estremecimiento, no de miedo, sino de reconocimiento. ¿Quién eres?, preguntó con reverencia. El anciano descendió lentamente, sin tocar el suelo. Su voz, cuando habló, era como el eco de un tambor enterrado bajo piedra. Fui llamado Elior, fui portador y caído, el primero en intentar llevar la llama a los reinos sin haber sido forjado del todo. Fui castigo y señal. ¿Y por qué despertaste ahora? Elior posó su mirada ardiente sobre Timoteo. Porque tu llama me reconoció, porque el árbol ha vuelto a brotar y su fruto aún no ha sido contaminado, porque tú no me temes y eso me libera. Los custodios inclinaron la cabeza. Uno de ellos,
El que portaba la vara de sal habló por primera vez. El nexo ha sellado su ciclo. Por primera vez en 3 eras, un portador ha entrado y ha salido con el fuego purificado. Miriam se acercó, aún desconfiada. ¿Y qué ocurrirá con él? Ya no es discípulo, dijo Elior, ni mensajero. Es semilla encendida. Su palabra no será escuchada por todos, pero encenderá a otros. Y eso, basta. Timoteo sentía su interior transformado. Ya no era un recipiente, era un canal. La llama no luchaba por salir ni por consumirlo. Fluía. Danza perfecta de presencia y propósito. ¿Puedo regresar al mundo?, preguntó. Sí, dijo Miriam, pero no como viniste, no como aquel joven que buscaba guías. Ahora dejarás marcas allí donde pises, y eso es peligroso. ¿Peligroso para quién?, preguntó Timoteo, ya sin temor. Miriam lo miró sin responder de inmediato. Luego, con voz serena, para los que se alimentan de la noche, porque ahora tú eres fuego en carne, y el fuego no puede esconderse mucho tiempo. Elior se volvió hacia él. Estaba desapareciendo lentamente, como ceniza llevada por un viento invisible. Recuerda esto, Timoteo. La llama no solo ilumina lo bueno, revela también lo oculto. Los que viven en la sombra te temerán más que a cualquier espada, porque tú los harás visibles. ¿Y cuando venga el juicio?, preguntó Timoteo. ¿Cuando la cruz y la espada me rodeen? Elior sonrió por última vez. Entonces arde, pero arde con propósito. Y desapareció. El nexo comenzó a cerrarse. Los custodios dieron media vuelta y se internaron en las sombras eternas de la montaña. Miriam asintió en silencio, y sin decir una palabra más, ambos emprendieron el camino de regreso al mundo. Pero esta vez, Timoteo no miraba el suelo, miraba el horizonte, porque sabía hacia dónde debía ir, y sabía que Roma lo estaba esperando. Los evangelios prohibidos Roma. Ciudad de mármol y sangre. De promesas doradas y sombras aún más densas que las que Timoteo había conocido en Éfeso. Al llegar, no lo recibió el bullicio de los mercados ni el eco de los centuriones, sino un silencio tenso, cargado, como si la ciudad misma contuviera la respiración ante algo que estaba por despertar. ¿Seguro que este es el momento?, preguntó Miriam, con los ojos clavados en los obeliscos del foro. «¿Es ahora o nunca?», dijo Timoteo. «El fuego no espera a que el mundo esté listo, solo busca grietas». Había pasado 1 año desde su partida al Nexo, y aunque Roma parecía no haber cambiado, él ya no era el mismo. No vestía como maestro, ni como misionero. Llevaba una túnica de viajero, sencilla, y en su pecho colgaba una piedra ennegrecida. Un fragmento del sello del Nexo, prueba de su forja. «¿A dónde vamos primero?», preguntó Miriam. «A las catacumbas de Aventino. Hay alguien que tiene lo que buscamos». Descendieron bajo la ciudad por túneles olvidados por los mismos romanos. Allí, entre criptas y nichos vacíos, los esperaba una figura encorvada, con los ojos cubiertos por una venda de lino. «Timoteo de Listra», dijo con voz débil pero firme. «El último portador. Te esperaba». «¿Eres Lucio?», preguntó él. «Fui Lucio. Ahora solo soy custodio de lo perdido. Aquí guardo los textos que Pablo jamás se atrevió a copiar, y las palabras que ningún concilio permitió que fueran escritas». Lucio extendió una caja de hierro ennegrecido. Dentro había 5 rollos, cada uno sellado con un símbolo que Timoteo reconoció del Nexo. «¿Qué contienen?», preguntó. «Verdades que queman, evangelios dictados por voces que no eran de este mundo, advertencias, profecías, y uno escrito por ti, aunque aún no lo hayas escrito». Timoteo tocó el rollo más pequeño. Sintió un estremecimiento. Era como tocar su futuro, antes de vivirlo. «¿Por qué yo?». Lucio sonrió. Sus dientes eran como piezas de marfil desgastado. «Porque tú eres grieta y puente.
porque no solo portas el fuego, lo entiendes, y eso te convierte en hereje para los que solo desean poder. ¿Quién más sabe que están aquí? La respuesta llegó desde la oscuridad. Demasiados. Una figura emergió de las sombras. Su túnica era púrpura, su rostro oculto bajo una máscara de bronce con grabados en arameo. A su lado, 2 soldados, no romanos, con espadas negras curvadas y armaduras que parecían hueso. «Tienes lo que buscábamos, portador», dijo el encapuchado. «Entrégalo, o acabaremos con este santuario y todo lo que representa». Lucio se interpuso temblando. «No entienden lo que contienen esos textos. Si los usan mal, la llama no solo arderá aquí, sino en todo el imperio». El encapuchado alzó la mano. Uno de sus soldados atravesó el pecho de Lucio sin una palabra. El viejo cayó, con sangre negra saliendo de sus labios. Timoteo no gritó, no lloró. Solo extendió la mano hacia la llama interior. Y el fuego acudió como un amigo largamente esperado. Sus ojos se encendieron, su voz retumbó. «No soy el guardián del pasado». «¿Entonces qué eres?», se burló el encapuchado. Timoteo avanzó un paso. El fuego crecía tras él, en las paredes, en los huesos del suelo. «Soy el juicio del futuro». Y el fuego descendió sobre Roma. Por primera vez. El incendio silente. La llama no era visible para los ojos comunes. No ardía con fuego físico, sino con esencia, con verdad desnuda. Cuando Timoteo invocó el juicio del futuro, no quemó los cuerpos, quemó las máscaras. Los soldados que lo atacaron primero no gritaban por dolor, sino por terror. Veían en sus propias manos los crímenes cometidos, los juramentos rotos, las vidas que arrebataron sin nombre. Caían de rodillas, no por heridas, sino por vergüenza. El encapuchado, sin embargo, se mantenía firme. Su máscara de bronce comenzó a agrietarse. Detrás de ella no había un rostro, sino una negrura viva, un vacío con conciencia. «¿Crees que tu fuego purifica?», dijo la voz desde el abismo. «Pero todo fuego deja ceniza, y de la ceniza renacemos». Timoteo sintió como el nexo temblaba dentro de él. Era como si algo tirara de la llama desde el otro lado del velo. No para apagarla, sino para corromperla. «¿Qué eres?», preguntó él con el fuego danzando en su piel. La criatura se quitó la máscara por completo. Su forma era humo sólido, tejido de sombras antiguas. En su frente brillaba un símbolo, el sello de los falsos santos. «Soy uno de los 7 del vacío. Fuimos sacerdotes antes que Adán, portadores antes que la llama fuera palabra, sellados bajo Éfeso, liberados por la ignorancia de un imperio ciego. Vinimos a reescribir el mensaje con sangre». Miriam apareció por fin, lanzando una daga de plata hacia el centro de la sombra. El arma brilló brevemente, pero se desintegró al tocar la negrura. «Esa cosa no puede ser destruida aquí», gritó ella. «No», dijo Timoteo, comprendiendo al instante. «Pero puede ser reflejada». Se volvió hacia el cadáver de Lucio. Junto a él, los rollos brillaban débilmente. «El evangelio aún no escrito», murmuró. Lo tomó. Al desenrollarlo, el fuego reaccionó. No había palabras sobre el papiro, pero su esencia cantaba. Era su historia, desde Listra hasta el Nexo. Cada prueba, cada elección, cada grieta y cada llama. Y al final, un espacio en blanco, una línea sin trazar. «Es mi decisión», dijo, casi para sí. Y entonces escribió con fuego. No letras, no símbolos, sino intención. «No me arrodillaré ante el vacío, que lo eterno me juzgue, pero jamás me posea». El rollo brilló, y el fuego respondió. Una explosión de luz blanca cubrió la cripta. El 7 del vacío rugió, retorciéndose en 1000 formas imposibles. No era dolor lo que sentía, era memoria. El fuego lo obligaba a recordar lo que había sido antes de la corrupción. Un siervo, no un tirano. Una chispa, no una sombra.
y al recordar se quebró. No murió, se fragmentó en 7 trozos, que se dispersaron en los túneles como polvo condenado a vagar. Timoteo cayó de rodillas, exhausto, temblando. Miriam lo sostuvo antes de que tocara el suelo. ¿Estás bien? Él alzó la mirada. Acabo de escribir mi evangelio con fuego. No sé si estoy bien, pero sé que no soy el mismo. Detrás de ellos, los rollos se cerraron por sí solos. Una nueva llama apareció en la pared de piedra. No natural, no divina. Instrucción. Timoteo la leyó en silencio. ¿Qué dice?, preguntó Miriam. Dice, ve a Jerusalén, el segundo sello se agrieta. Miriam tragó saliva. Entonces el vacío solo fue la primera batalla. Timoteo asintió. Y la guerra apenas comienza. El segundo sello, Jerusalén, ciudad de promesas y traiciones, de tumbas abiertas y piedras que aún conservaban ecos de milagros. Pero cuando Timoteo y Miriam llegaron, no encontraron la Jerusalén que habían conocido. Las calles estaban más frías, las miradas más turbias, y el aire denso, como si el cielo mismo dudara en mirar hacia abajo. ¿Notas eso?, susurró Miriam mientras pasaban bajo un arco junto al templo. Timoteo asintió. El suelo vibraba débilmente, como un tambor enterrado que latía desde las profundidades. No era sismo ni maquinaria. Era un llamado, una advertencia. El sello se está abriendo desde dentro, dijo él. No con fuerza, sino con consentimiento. Miriam frunció el ceño. ¿Alguien lo está dejando salir? Peor. Alguien cree que lo está liberando por un bien mayor. Esa noche se encontraron en secreto con un grupo reducido de discípulos ocultos en una vieja bodega cerca del Valle del Cedrón. Uno de ellos, un joven con voz temblorosa, les habló del rumor. Un hombre que hablaba con la voz de Moisés y hacía señales similares a las del Maestro, pero que no hablaba del reino, sino del regreso del trono oscuro. Lo llaman el resucitado, pero no enseña esperanza, enseña obediencia, a un orden más antiguo que la Torá. Timoteo cerró los ojos. Lo sabía. El segundo sello no era una prisión rota, sino un trono restaurado, y quien se sentaba en él era un impostor con rostro familiar. 3 días después, Timoteo entró en las cavernas del valle de Hinón. Allí, donde los antiguos encendían fuegos a Moloc, encontró al impostor. Vestía como un rabino, pero sus ojos brillaban con luz falsa, como espejos de una lámpara que no existía. Su voz no era chillona ni gutural, sino serena, demasiado serena. Timoteo, dijo, ¿vienes a arrebatarme lo que es mío? No, vengo a devolverte lo que no te pertenece, respondió él. El impostor rió. ¿Crees que el fuego es tuyo? ¿Crees que fuiste el único en tocar el nexo? Extendió su mano, y para horror de Timoteo, una llama surgió de ella, pero no era como la suya. Esta era negra por dentro, con un contorno rojo como heridas abiertas. Fuego invertido, fuego muerto que fingía estar vivo. Los custodios te eligieron, continuó el impostor, pero yo me reclamé a mí mismo, y la llama aceptó. No, dijo Timoteo, firme. Lo que tú portas no es llama, es reflejo de ausencia. No enciende, devora. El impostor sonrió. ¿Y no es eso lo que el mundo necesita? ¿No has visto cómo se retuercen bajo la luz? ¿No has sentido cómo sus corazones suplican orden? El fuego verdadero no consuela, Timoteo. El fuego verdadero domina. El fuego verdadero revela, corrigió Timoteo, y su propia llama comenzó a manifestarse blanca y firme. Tú no portas luz, portas una sombra que aprendió a imitarla. El impostor alzó ambas manos. El fuego oscuro brotó de las paredes. Los símbolos antiguos del segundo sello comenzaron a brillar, grabados en sangre, en carne, en piedra. Y entonces, de la roca, emergió una figura, un gigante de hueso y sal, con ojos de humo. El segundo guardián, susurró Miriam,
que había llegado por la retaguardia. No fue sellado, fue invocado. No podemos destruirlo, dijo Timoteo. Entonces, ¿qué hacemos? Timoteo alzó el rollo que había recuperado en Roma. Aún quedaban líneas por escribir. El fuego temblaba, como si supiera lo que vendría. Lo enfrentamos. Se adelantó, con la llama rodeándolo como un manto, y gritó: «Yo soy palabra viva. Tú eres eco muerto. Vuelve al abismo del que fuiste llamado». El gigante rugió. El impostor se desintegró en una niebla oscura, sonriendo hasta el último segundo. Y así comenzó la batalla más temida por los custodios, el fuego vivo contra la oscuridad heredada. El guardián de sal y hueso. El gigante no rugía con sonido, sino con peso. Cada paso hacía temblar las cavernas, como si el mundo retrocediera. Su cuerpo parecía tallado de columnas antiguas, huesos blanqueados por eras de encierro, unidos por filamentos de sal viva que chispeaban con energía profana. Sus ojos eran hornos apagados, pero dentro se agitaban tormentas. Miriam retrocedió instintivamente. «Ese no es solo un guardián», susurró. «Es un castigador. Fue hecho para eliminar portadores, en caso de traición». «Entonces lo conocen», dijo Timoteo, el fuego danzando en su espalda como alas incorpóreas. «No lo conocen, lo temen», respondió Miriam. «El segundo sello nunca debió abrirse». Timoteo respiró profundamente. Sentía al nexo vibrar en su interior. No como guía, sino como advertencia. No uses el fuego, sé el fuego. Entonces, avanzó. El primer choque no fue físico. Cuando Timoteo y el guardián cruzaron miradas, el tiempo pareció detenerse. La mente de Timoteo fue arrastrada a un paisaje hecho de memoria y juicio. Se vio a sí mismo de niño, temeroso en Listra, luego como discípulo, dudando tras la muerte de Pablo, y más adelante, en el Nexo, ardiendo sin comprender por qué había sido elegido. La voz del guardián lo atravesó sin labios, sin sonido. «¿Eres digno?» «No», respondió Timoteo con humildad. «Entonces, ¿por qué portas la llama?» «Porque no vine a dominarla. Vine a dejar que me transforme». Silencio. Entonces el guardián alzó su brazo y el mundo real volvió a sacudirse. Estampó su puño contra la tierra. Rocas se derrumbaron. Miriam cayó de rodillas. Pero el fuego de Timoteo se extendió a su alrededor como un escudo, una esfera de verdad que no quemaba, sino revelaba. Y lo que reveló fue impactante. El cuerpo del guardián estaba plagado de sellos rotos, como cicatrices. No era una criatura antigua. Era un prisionero que había intentado contener algo peor. Lo que lo controlaba venía de dentro. «No es él el enemigo», murmuró Timoteo. Extendió su mano, no en ataque, sino en compasión. «Fuiste hecho para destruirnos. ¿Pero quién te hizo? ¿Quién sembró la sal en tus huesos?» Por primera vez, el guardián se detuvo. Un crujido profundo sonó en su pecho, como si algo se quebrara por dentro. Y entonces gritó, no con ira, con desesperación. De su pecho emergió una figura más pequeña, un parásito antiguo, una larva de oscuridad, oculta por siglos. Tenía forma humanoide, pero su piel era humo coagulado. Su boca no tenía fondo, y en su frente el mismo símbolo que llevaba el 7 del vacío, el sello de los falsos santos. «El verdadero invasor», gritó Miriam, «estaba usando al guardián como anfitrión». Timoteo no dudó. Elevó ambos brazos y canalizó no su poder, sino su decisión. El fuego se alzó, no como arma, sino como veredicto. «Has sido expuesto», dijo, con voz que no era suya, sino de todas las voces del Nexo. «Ya no puedes ocultarte». El parásito chilló, se retorció. Intentó escapar, y entonces el guardián, liberado, alzó su puño por última vez y lo aplastó contra el suelo. Una explosión blanca llenó la caverna. Silencio. El coloso cayó de rodillas. Su cuerpo comenzó a resquebrajarse, no por destrucción, sino por liberación.
De su pecho brotó una luz suave, cálida, y luego se desintegró en polvo de sal. Miriam se acercó, asombrada. ¿Qué fue eso? Timoteo se arrodilló junto al símbolo del segundo sello, ahora apagado. La segunda grieta se ha cerrado, pero dejó una advertencia. Miriam frunció el ceño. ¿Cuál? Timoteo apuntó a una inscripción nueva grabada en la roca. Cuando el tercer sello se rompa, ya no habrá guardianes, solo portadores o ruina. Miriam lo miró con preocupación. ¿Dónde está el tercer sello? Timoteo cerró los ojos, escuchó, sintió, y entonces susurró. En Alejandría. Alejandría. El eco de Babel. Alejandría los recibió con su eterno rumor de sabiduría. Una ciudad construida sobre palabras, labrada por filósofos y poetas, y custodiada por torres de papiro y fuego. Pero bajo esa fachada de letras, algo dormía, algo que no quería ser leído. Timoteo lo sintió apenas pisó el muelle. La resonancia del tercer sello no venía del mar, ni del templo, ni del ágora. Venía de la biblioteca. ¿La biblioteca de Alejandría?, preguntó Miriam, caminando a su lado entre la multitud. No la actual, respondió Timoteo. La verdadera, la que nunca fue destruida, solo escondida. Los condujo un anciano de túnica de lino y ojos sin pupilas. Lo llamaban Erasmo, aunque dijo que su nombre real se había perdido con la Torre de Babel. No soy guía, dijo. Soy advertencia. Nadie debe descender a los salones sumergidos. Los libros allí no contienen conocimiento, contienen intención. Buscamos el tercer sello, dijo Timoteo. Erasmo no respondió. Solo se giró y comenzó a caminar. Al tercer giro, desapareció entre sombras que no pertenecían al día. Miriam tragó saliva. Esto huele a trampa, o a destino, respondió Timoteo. Descendieron por escaleras antiguas, tras muros que no aparecían en mapa alguno. Bajaron tanto que el aire se volvió denso, casi líquido, y entonces lo vieron. La biblioteca sumergida, bajo capas de cristal, agua detenida y fuego flotante. Miles de rollos, códices, tablillas, todos suspendidos, girando lentamente en una danza sin música. ¿Cómo es posible?, susurró Miriam. Aquí el tiempo no obedece, dijo Timoteo. Aquí solo existe la memoria del mundo. Al centro flotaba un libro sin escritura, cubierto de cuero sin piel, cerrado con 3 cerraduras. Al acercarse, la llama de Timoteo vibró con violencia. El tercer sello. Pero no estaban solos. Desde las sombras emergió una figura joven, de piel perfecta, ojos dorados y voz suave. Hablaba griego, latín y hebreo a la vez, sin cambiar de lengua. ¿Vienes a sellarlo otra vez, Timoteo? ¿O a leer lo que se te negó? No vine a aprender, dijo Timoteo. Vine a impedir que el mundo se queme desde dentro. La figura sonrió, y en sus ojos, por un instante, Timoteo vio a sí mismo, pero con una mirada vacía. ¿Sabes quién soy? Eres el lector original, respondió él. El primero que abrió el libro sin palabras, el que nombró los sellos, el anunciador. Y tú eres mi reflejo tardío, dijo el anunciador. Pero aún puedes unirte a mí. Juntos podemos abrirlo, redactar el final del mundo como debe ser. Miriam desenfundó una hoja corta. No creo que te dejemos. El anunciador ignoró su amenaza, dio un paso, y todos los libros de la cámara giraron hacia ellos. El aire tembló con miles de voces hablando a la vez. Una vez leído, el libro mostrará lo que es verdadero, dijo. ¿Estás seguro de querer ver? Timoteo dio un paso al frente. Sí. Tocó la cubierta. El tercer sello crujió. Una cerradura se abrió. Y entonces la realidad cambió. Estaban en otro lugar. O en el mismo lugar, pero despojado del velo. El mundo aparecía como era bajo la luz sin forma, no como materia, sino como intención encarnada. Timoteo vio el fuego del nexo dentro de sí, pero también vio otra llama, más antigua, dentro del anunciador. Y vio algo más, una tercera llama.
dormida. ¿Quién?, susurró. La voz del libro habló sin hablar. El cuarto portador ya camina. No sabe quién es, pero abrirá el cuarto sello. O lo romperá desde adentro. Miriam miró a Timoteo, aterrada. ¿Otro como tú? Peor, dijo el anunciador. Uno que no sabe que lo es. Entonces el segundo cerrojo del libro se abrió y una frase apareció, escrita en fuego y sal. Los nombres serán olvidados, solo quedará la llama, o el humo. Y el anunciador desapareció, dejando una única advertencia. Jerusalén fue juicio, Roma fue nacimiento, Alejandría es elección. Pero Éfeso es el fin o el inicio. El tercer sello no fue sellado, solo fue postergado. Los portadores despertarán. El regreso a la superficie fue silencioso. Ni Miriam ni Timoteo dijeron una palabra mientras las escaleras húmedas los devolvían al mundo de arriba, al mundo que aún creía que todo era política y religión, que aún dormía bajo el confort de la ignorancia. Pero dentro de ellos, algo había cambiado. El tercer sello no había sido cerrado, no había sido destruido. Se había abierto lo suficiente como para hablar. Y lo que había dicho era peor que cualquier profecía. «Hay otro», dijo Miriam al fin, mientras caminaban entre las columnas griegas de un templo en ruinas. «Otro portador, uno que no sabe lo que es. Y lo peor», añadió Timoteo, «es que podría abrir el cuarto sello, sin querer». Se detuvieron bajo una estatua de Isis. Su rostro erosionado parecía llorar, y Timoteo sintió que las piedras los escuchaban. «¿Cómo lo encontraremos?», preguntó ella. Timoteo cerró los ojos. Su llama vibró, no por fuerza, por resonancia. «Ya lo estamos encontrando. La llama llama a la llama». Esa noche, en sueños, fue arrastrado a un lugar que no conocía, no como visión, como experiencia. Estaba en una ciudad moderna, hecha de torres y espejos, hombres con trajes, mujeres con luces en las manos, carruajes que volaban sin caballos. No era el mundo de Timoteo, era el futuro, y allí, entre la multitud, vio a un joven de piel oscura, ojos tristes y una marca que ardía en su pecho con una luz anaranjada. «¿Quién eres?», preguntó Timoteo. El joven no respondió, solo alzó la mano, y su llama era incompleta. Despertó jadeando. Miriam ya estaba sentada, esperándolo. «¿Lo viste?». «Sí. No sé dónde está, pero no es de este tiempo». «¿Del futuro?». Timoteo negó lentamente. «No exactamente. De un tiempo paralelo. Un hilo no tejido. El nexo está buscando fuera de la historia. Porque en esta historia ya no quedan portadores puros». Miriam bajó la mirada, y por primera vez desde que se conocieron, Timoteo la vio con miedo. «¿Y si el otro, el cuarto, ya rompió el sello y no lo sabe?». Timoteo se levantó, con el fuego danzando suave alrededor de sus manos. «Entonces solo hay una opción». «¿Cuál?». «Volver a Éfeso». «¿A sellarlo?». «No», dijo Timoteo. «A abrir el último portal y enfrentar lo que los custodios jamás quisieron que viéramos». Miriam frunció el ceño. «¿Lo que está más allá del cuarto sello?». Timoteo asintió. «No se trata solo de sellos, se trata de lo que los sellos guardan y de lo que busca salir». Y mientras hablaban, lejos de allí, en un lugar sin tiempo ni espacio, el cuarto portador despertaba. Una niña, en un orfanato abandonado, abría un libro sin título y repetía una frase que no entendía. «Yo soy lo que no ha sido escrito. Yo soy la página no narrada». Y en Éfeso, el suelo empezó a sangrar. La sangre de Éfeso, Éfeso, donde todo comenzó. Allí donde Pablo había predicado, donde los primeros discípulos fueron perseguidos, donde la llama del Evangelio ardió en secreto, Timoteo regresaba, no como alumno, sino como portador de juicio. La ciudad parecía dormida, pero debajo de su suelo empedrado, el cuarto sello palpitaba como un corazón enterrado.
Y esa sangre que ahora brotaba entre las grietas del mármol no era símbolo, era advertencia. «Ya no se esconde», dijo Miriam con los ojos clavados en el antiguo templo de Artemisa. «El cuarto está despertando, porque el portador ha pronunciado la frase», dijo Timoteo. «Y eso activó el vínculo. ¿Cómo puede una niña romper un sello tan antiguo? Porque el fuego no reconoce edad, género o nación», respondió Timoteo. «Solo intención». Se acercaron al templo, pero no estaba vacío. Había alguien esperándolos, un anciano de barba blanca, pero ojos eternamente jóvenes. Vestía la túnica ceremonial de los primeros cristianos y su bastón estaba tallado con nombres en griego, hebreo y un idioma que no pertenecía a ningún mundo conocido. «Te esperaba, hijo de Pablo», dijo con voz que no era solo humana. «Yo soy el primer escriba». «¿Eres uno de los 12?» preguntó Miriam, desconfiada. «No, fui anterior. Fui quien tradujo lo que no debía ser traducido. El que guardó los libros del abismo cuando aún no existía iglesia, ni cruz, ni doctrina. El que puso palabras a la llama y la encerró». Timoteo se acercó, sin temor. «El cuarto sello está bajo este templo». El escriba asintió. «Y por eso viniste. No para cerrarlo, para cruzarlo». El escriba entrecerró los ojos. «¿Sabes lo que hay del otro lado?» «No». «¿Y aún así irás?» «Sí, porque ya no podemos esconder la oscuridad. Tenemos que enfrentarnos a ella». El escriba alzó el bastón, tocó el suelo, y las piedras comenzaron a desplazarse. Una escalera descendía hacia un abismo que olía a ceniza y sueños rotos. «Solo el portador puede cruzar», dijo, «y solo si acepta lo que verá. ¿Y si no lo acepta? Entonces el mundo arderá, sin juicio, solo fuego». Timoteo descendió solo. Miriam esperó junto al escriba, quien ya comenzaba a desvanecerse, como si su existencia dependiera del portal que estaba por cerrarse. «¿Volverá?», preguntó ella. «No lo sé», respondió el anciano. «Nadie lo ha hecho». «¿Tú entraste alguna vez?» «No, solo lo traduje, y con eso se deshizo en sal y palabras. La caverna del cuarto sello no era como las otras. No tenía columnas, ni estatuas, ni fuego. Solo un vacío denso, absoluto. Allí, en el centro, flotaba una figura. Una niña, de no más de 12 años, sostenía un libro abierto, y su piel brillaba como papel en blanco. «¿Eres el cuarto portador?», preguntó Timoteo. «No sé qué soy», dijo ella. «Solo soñé con fuego, y cuando desperté, el mundo empezó a gritarme. ¿Sabes qué es ese libro?». «No, pero me sigue a todos lados. A veces me habla, a veces me recuerda cosas que no viví». Timoteo se acercó. La llama dentro de él se agitaba. No con peligro, con reconocimiento. «Tú no eres el cuarto portador, tú eres el cuarto sello». Los ojos de la niña se abrieron con terror, y su voz cambió. Se volvió múltiple. «¿Entonces qué soy?». «Eres el espejo», dijo él. «El reflejo de lo que no quisimos enfrentar, de la culpa no narrada. Eres el juicio de la historia, hecho carne». Y entonces la caverna tembló. No por destrucción, sino por nacimiento. Detrás de la niña, el aire se rompió como tela desgarrada. Un portal, pero no al pasado, ni al futuro, a lo que está después del tiempo. Y desde allí, una figura comenzó a cruzar. No tenía rostro, pero Timoteo lo reconoció, porque era él mismo, vestido con fuego negro, sin voz, sin nombre, con el cuarto sello grabado en su frente. El otro Timoteo habló sin hablar. «Yo soy lo que serás si fallas. Yo soy el final sin redención, el portador sin misericordia». Y la niña gritó, «El portador oscuro». El grito de la niña resonó en todas las direcciones del abismo, como si quebrara no el aire, sino el tejido de la realidad. La figura frente a Timoteo, esa versión distorsionada de sí mismo, dio un paso fuera del portal. Con cada pisada, el suelo no crujía, sino que olvidaba haber existido. Donde caminaba, la piedra se convertía en silencio absoluto. «¿Qué eres realmente?», preguntó Timoteo,
con el fuego temblando alrededor de sus manos. «Soy tú, si permites que la llama consuma sin propósito. El nexo me creó cuando abriste el primer sello sin entender su precio. Soy la posibilidad temida, el portador sin fe, el apóstol del juicio». Timoteo apretó los dientes. «Yo cargo la llama para proteger, no para destruir». El portador oscuro sonrió, pero su sonrisa era como un espejo roto. Todo protector se convierte en tirano cuando cree que el fin justifica la llama. La niña, el cuarto sello encarnado, cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba y las letras del libro que sostenía comenzaron a salir flotando y a arder en el aire. Palabras que no existían en ningún idioma, símbolos vivos, palabras que tenían hambre. Timoteo supo lo que debía hacer. Tenía que sellarla, pero también tenía que salvarla. Se acercó a ella. El portador oscuro no se movió. «No puedes tener ambas cosas», dijo la figura. «Si la sellas, el nexo dormirá, pero ella dejará de ser. Si la salvas, tendrás que arder tú en su lugar». Miriam le había dicho una vez que todo poder verdadero conlleva una muerte, no siempre física, a veces más profunda, más íntima. ¿Y si elijo que nadie muera? Entonces elegirás que todos ardan. Timoteo se arrodilló frente a la niña. Sus ojos se encontraron, y por primera vez vio en ella no un sello, no un riesgo, sino a una criatura perdida, usada por un fuego que no entendía. «Dame tu llama», dijo él extendiendo la mano. «¿Por qué?» «Porque la mía no me pertenece. Solo me fue prestada». Ella tocó su mano. La energía del sello se transfirió. La caverna entera se sacudió como si una tormenta estuviera naciendo dentro del mármol. Las letras ardientes volaron hacia Timoteo, grabándose en su piel, en sus huesos, en su alma. La niña cayó dormida, liberada, y Timoteo cambió. Sus ojos se tornaron de oro blanco. La llama que lo rodeaba ya no era roja o anaranjada. Era transparente, pura, sin sombra ni temperatura. La llama del nexo, purificada. El portador oscuro alzó el rostro, y por primera vez retrocedió. «¿Qué has hecho?» «No me convertí en ti», dijo Timoteo. «Me convertí en lo que tú no pudiste ser». «¿Y qué es eso?» «El quinto sello». Con un gesto, Timoteo cerró el portal. No con fuerza, con comprensión. El portador oscuro gritó, y fue tragado por su propio reflejo. Desapareció en una espiral de humo sin memoria, y todo quedó en calma, excepto que ahora la llama no era solo suya. Estaba viva, pensante, observadora, y hablaba. 5 sellos han sido abiertos, uno permanece sellado, el último, el que no se encuentra en ningún mapa, el que fue escrito con lágrimas y traición. ¿Estás listo para enfrentarlo? Timoteo respiró hondo y respondió, «Sí, llévame a Jerusalén, porque el sexto sello estaba en la cruz». El sexto sello, la herida de la cruz. Jerusalén. Otra vez. Pero no como antes. Timoteo no caminaba esta vez como discípulo, ni como portador. Su sombra no tocaba el suelo, y los ojos de los hombres se nublaban al verlo, como si su presencia fuera un sueño que no debían recordar. El fuego transparente que lo rodeaba no quemaba, no iluminaba, revelaba. Miriam lo esperaba en Getsemaní. No lo había visto en semanas, pero cuando lo vio, no preguntó. Solo dijo, «Ya no eres el mismo». «Tampoco lo eres tú», respondió Timoteo. «El cuarto sello te tocó, aunque no te marcó». Ella asintió, y por un momento compartieron un silencio que parecía eterno. «¿Y el sexto?», preguntó ella, al fin. «Está aquí», donde el mundo olvidó sangrar con gratitud. Esa noche, bajo la luna que parecía mirar con piedad, Timoteo descendió por las viejas calles hasta el Gólgota. Nadie lo detuvo, ni romano, ni judío, ni guardián del templo. El tiempo mismo lo evitaba.
En el lugar donde la cruz había sido clavada, donde el madero tocó el cielo y la tierra en el momento más oscuro de la historia, Timoteo se arrodilló, y entonces lo sintió. Una herida bajo la roca, viva, latente. «Aquí se escribió el sello más antiguo», dijo una voz tras él. Era un anciano vestido de negro. Sus ojos brillaban como aceite, y su andar era lento, pero firme. «¿Quién eres?», preguntó Timoteo. «El último custodio. Fui sellado aquí por la sangre de uno que no merecía morir. Yo vi el fuego brotar del madero. Yo lo testifiqué. Y lo temí». Timoteo se puso de pie. El sexto sello no es una prisión, es una deuda. El custodio asintió con lágrimas en los ojos. Sí, una deuda que solo podía ser saldada con vida inocente. El fuego que portamos fue encendido con ese sacrificio. Timoteo extendió la mano hacia la roca, y en su palma el fuego purificado comenzó a tomar forma. Un símbolo apareció en la piedra, una cruz rota por dentro, pero intacta por fuera. «¿Estás listo para abrirlo?», preguntó el custodio. «No vine a abrirlo», respondió Timoteo. «Vine a entrar en él». El fuego lo envolvió, y la roca se abrió como una boca callada durante siglos. Timoteo cayó, no a un abismo, sino a una memoria viviente. Estaba en el momento de la crucifixión, pero no como espectador. Él era el madero, sentía los clavos, el peso del cuerpo, el grito del cielo, la traición del mundo, el abandono y el perdón. Y dentro de ese sufrimiento, comprendió la verdad del sexto sello. No era una cárcel, era un acto, una elección. El sello no contenía oscuridad, contenía redención. Cuando despertó estaba en un lugar sin suelo ni techo, solo una figura frente a él, un hombre, joven, de ojos como océanos y manos atravesadas por cicatrices de luz. Jesús. «Timoteo», dijo con una voz que era todo amor, pero también todo juicio. «¿Sabes por qué estás aquí? Porque abrí 5 sellos. Porque el fuego me eligió. Porque quiero entender». Jesús sonrió. «El fuego nunca te eligió. Fuiste tú quien se ofreció. Desde el principio. Desde antes del tiempo. ¿Yo me ofrecí? Sí, cuando aún no tenías nombre. Cuando eras solo intención. Fuiste uno de los que dijeron, envíame a mí». Timoteo cayó de rodillas. Lágrimas caían, pero no de miedo. De verdad. Jesús se acercó, tocó su frente y dijo, «El fuego no es poder, es sacrificio. Si lo comprendes, podrás sellar lo que nadie ha sellado». «¿Qué?». Jesús se alejó y respondió, «El séptimo sello, el que está en el corazón del portador». Y con eso, el mundo se partió en luz. Cuando Timoteo despertó, estaba de nuevo en Getsemaní, Miriam a su lado. El custodio había desaparecido, y sobre su pecho brillaba un nuevo símbolo, una cruz completa, con una grieta luminosa en su centro. Timoteo se levantó. «Es hora». «¿De qué?», preguntó Miriam. Él respondió, «De sellar el fin del fuego, el último fuego». Las estrellas sobre Jerusalén parecían suspender su titilar, como si incluso los cielos contuvieran la respiración. Timoteo y Miriam se alejaron del Gólgota sin ser vistos. El símbolo en su pecho, la cruz con la grieta luminosa, no era solo marca, era llave. «¿Dónde está el séptimo sello?», preguntó Miriam mientras caminaban en silencio por los olivares. «No está enterrado ni oculto», respondió Timoteo. «Está en mí». Ella se detuvo. «¿Quieres decir que el juicio final no viene del cielo ni del infierno?». Él asintió, con una paz terrible en la mirada. «El juicio final no es una trompeta ni una espada. Es una decisión, y yo soy el portador de esa decisión». Esa noche el cielo se volvió rojo, no como sangre, sino como brasas en espera. El fuego había llegado a su fin, y todos los sellos abiertos comenzaron a resonar entre sí. Desde las criptas de Éfeso hasta la cueva del primer símbolo, desde las ruinas de Antioquía hasta la piedra del Gólgota.
Las marcas vibraban con un eco antiguo. No era destrucción, era convocatoria. Timoteo se arrodilló en el monte de los olivos. Miriam se mantuvo detrás, en silencio, como testigo de algo que no podía tocarse. El viento cesó, el tiempo también. Y entonces, frente a él, el fuego se alzó, pero no como llama, ni como explosión, sino como una forma completa, humana, infinita. ¿Tú eres el Nexo?, preguntó Timoteo. La figura asintió. Su voz era todas las voces. Fuiste probado, Timoteo, en la oscuridad y en la luz, en la tentación y en el sacrificio. Abriste 6 sellos, pero aún queda uno. El que está en mí, dijo él. Sí, el único que ningún otro puede tocar, porque el 7º sello no encierra demonios, encierra la elección. La figura se desvaneció. En su lugar quedó un espejo suspendido en el aire, pero no reflejaba a Timoteo, reflejaba el mundo, tierras ardiendo, hombres arrodillados, imperios colapsando, niños naciendo, madres llorando, ángeles esperando, todo. Y sobre ese reflejo flotaba una palabra grabada en fuego, ¿sí o no? Timoteo supo que no había interpretación, era literal. ¿Sí o no? ¿Sellar la llama para siempre o dejarla existir con todos sus riesgos y posibilidades? Miriam se acercó, susurró. Si dices sí, detienes la destrucción, pero también apagas la posibilidad del milagro. Y si digo no, respondió Timoteo, el mundo seguirá sangrando, buscando sentido, bajo la amenaza del fuego. El silencio volvió, y Timoteo levantó la mano, sus dedos tocaron la palabra, y eligió, la elección inquebrantable. Sus dedos rozaron la palabra escrita en fuego, sí o no, y en ese instante, el universo se detuvo, no como cuando el tiempo se congela, sino como cuando el alma se suspende en el filo de una decisión que no solo cambia el presente, sino que redefine el origen. Timoteo miró el espejo, que mostraba el mundo entero como si fuera un solo ser respirando, sufriendo y sanando al mismo tiempo. ¿Qué es lo correcto?, preguntó. Pero no hubo respuesta, porque no debía haberla. Eso era el 7º sello, la madurez del fuego, la comprensión de que la verdad sin libertad es tiranía y que el poder sin elección es solo otra forma de esclavitud. Timoteo bajó la mano. No elegiré sí, ni elegiré no. El espejo tembló. Elijo confiar, y con eso rompió el espejo, no con violencia, con fe, porque al rechazar la pregunta misma, Timoteo selló el 7º sello no con fuego, sino con libertad. La tierra no tembló, el cielo no se rasgó, no hubo trompetas, ni bestias, ni sellos explotando en una danza final, solo una exhalación, suave, como la última nota de un salmo. Y entonces, la llama desapareció, de su cuerpo, de su alma, de la historia. La marca en su pecho se borró. No quedó cicatriz, solo una sensación profunda, como si el universo hubiera exhalado con él. Miriam lo vio caer de rodillas. Corrió hacia él, lo sostuvo. ¿Qué hiciste? Lo que debíamos hacer desde el principio, dijo Timoteo sonriendo con lágrimas en los ojos. Le devolví el mundo a sí mismo. ¿Sin fuego? ¿Sin cadenas? ¿Y si vuelve? Entonces alguien más elegirá de nuevo, pero ya no por miedo, ni por imposición, por convicción. Esa noche, las estrellas brillaron como nunca. La llama del nexo se disipó, pero no fue destruida, solo fue devuelta al lugar de donde había venido, el corazón libre del hombre. Y con eso, el ciclo fue sellado, pero no como un candado, sino como una promesa. El portador sin llama. El alba llegó sin fanfarria. El sol se alzó sobre Jerusalén como cualquier otro día, pero el mundo ya no era el mismo. Timoteo caminaba por las calles con la tranquilidad de quien ha dejado atrás el peso de lo imposible, sin fuego, sin símbolos brillando en su piel, sin voces del nexo susurrando en su oído, solo silencio y paz.
Miriam lo observaba a unos pasos. La forma en que pisaba la tierra, la manera en que miraba a las personas, incluso el modo en que respiraba, ya no era igual. ¿Lo sientes?, le preguntó ella. Sí, respondió él. Ya no llevo el fuego, pero su recuerdo me sostiene. ¿Y ahora? Ahora debo aprender a vivir como cualquier otro hombre. En Éfeso, las criptas que antes ardían con energía invisible quedaron mudas. En Antioquía, el símbolo grabado en la piedra se desvaneció. En los cielos, el velo se cerró. Y sin embargo, en pequeños rincones del mundo, comenzaron a suceder cosas imposibles. Un niño sordo oyó una oración. Un árbol muerto floreció en mitad del desierto. Una anciana sanó su ceguera solo por mirar al cielo. Milagros. Pero sin sello, sin llama, solo fe. Timoteo y Miriam partieron hacia Damasco. Allí, entre los campos, comenzó a enseñar. No sobre fuego, ni portadores, ni profecías, sino sobre decisiones, sobre compasión, sobre lo que significa cargar el bien sin imponérselo al otro. Sus palabras no eran más que susurros, pero bastaban, porque el fuego más grande no necesita arder para iluminar. Una tarde, mientras caminaban por una colina, Miriam lo miró y dijo, ¿crees que alguien más encontrará la llama? Timoteo no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, fue con una sonrisa tranquila. No la encontrarán, la elegirán. ¿Y si el mundo se olvida? Entonces alguien contará la historia. ¿La historia de los sellos? No. La historia de cómo aprendimos a no depender de ellos. Miriam guardó silencio. Luego, bajando la mirada, preguntó, ¿y tú? ¿Quién serás ahora? Timoteo alzó los ojos al cielo. Ya no buscaba señales, solo luz. Seré Timoteo, discípulo, hombre, testigo de lo que puede pasar cuando el poder deja de ser un fin. Y esa noche, en lo profundo del cielo, una estrella fugaz cruzó el firmamento. No era un augurio, ni un presagio, solo una historia viajando de un corazón a otro. Los herederos del silencio. Aunque Timoteo había sellado el ciclo, las huellas del fuego no desaparecieron por completo. En distintas regiones del imperio, hombres y mujeres que alguna vez sintieron el eco de los sellos comenzaron a despertar de sus antiguas visiones, con el alma intacta, pero el recuerdo latente. El anciano ciego en Éfeso, el soldado romano que había desertado en Siria, la sacerdotisa de Cartago que había visto al guardián en sueños, todos, sin saberlo, habían sido tocados por el fuego mientras dormía. Y ahora, con la llama sellada, no quedaron malditos ni glorificados. Quedaron despiertos. Uno por uno comenzaron a reunirse, no bajo una bandera, ni una religión, ni una orden secreta, sino bajo la memoria. Se llamaban a sí mismos simplemente los silenciados. No hablaban del nexo, no pronunciaban los nombres de los sellos, solo contaban una historia, la historia de un hombre que eligió no usar el poder que podía cambiar el mundo. Y así, lo cambió para siempre. En una caverna de piedra, una niña con la marca tenue de la estrella de 8 puntas nació entre el polvo. Su madre dijo que no tenía padre, solo un sueño donde una figura ardía sin consumirse. La niña creció sin poderes, pero entendía todo. En un valle olvidado de Galacia, un anciano escribió un libro que nunca publicó. En él, hablaba de un fuego que no se ve, de una decisión que rompe los ciclos, de un juicio que no condena sino libera. Sus últimas palabras fueron: si alguna vez este fuego regresa, no le temas, pero tampoco lo adores. Solo recuerda que puedes decir que no, y que eso también es divino. Y así, el eco del fuego no desapareció. Se volvió canción, misterio, susurro en el oído de quien está a punto de hacer algo terrible, y se detiene. Una madre que perdona al asesino de su hijo, un rey que renuncia a la guerra, un esclavo que elige no vengarse. Eso fue el legado del séptimo sello. No poder, sino elección.
Y todos ellos, los herederos del silencio, sabían lo mismo. No habría otro Timoteo, porque no se necesitaba. El último escrito de Timoteo, años después, en un rincón olvidado de Asia Menor, Timoteo se sentó bajo una higuera vieja. Ya no era joven. Su cabello estaba salpicado de blanco y sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada seguía tan firme como cuando miró al fuego por primera vez. Miriam ya no estaba. Partió en paz, una tarde de primavera, susurrando las palabras que Timoteo nunca olvidaría. No llevas el fuego. Eres lo que quedó cuando se apagó. Con un trozo de carbón y una tabla de madera, Timoteo escribió sus últimas palabras. No como predicador, no como portador, como hombre. Al que lea esto, sea dentro de días o siglos, no me busques en los símbolos ni en las ruinas. No invoques mi nombre como si tuviera poder. No conviertas mi historia en dogma ni en reliquia. Si te preguntas qué era el fuego, era la capacidad de elegir. Si te preguntas qué eran los sellos, eran pruebas de que no todo lo que puede hacerse, debe hacerse. Y si algún día sientes en tu alma el ardor de algo grande, terrible o hermoso, recuerda que tú decides qué hacer con eso. No hay portadores ya, porque tú lo eres, no por destino, por decisión. Cuando terminó de escribir, dejó la tabla sobre la tierra. Se recostó bajo la higuera y cerró los ojos, no con dolor, sino con completitud. Esa noche, una luz leve, como brisa encendida, rodeó su cuerpo. No ardió, no consumió, solo se elevó. Y en las estrellas, en un rincón que nadie mira, una figura hecha de luz y ceniza se deshizo en polvo de oro. No fue canonizado, no fue recordado por reyes ni papas, pero el mundo que dejó fue más libre. Y eso bastó, más allá del tiempo. Siglos pasaron, imperios cayeron, lenguas desaparecieron, nuevas religiones surgieron. El nombre de Timoteo, el discípulo, se volvió nota al pie en los escritos de historiadores. Los evangelios lo mencionaban brevemente. Algunos manuscritos lo exaltaban, otros lo ignoraban. Su verdadero viaje se volvió leyenda envuelta en sombra. Y sin embargo, a veces, cuando el mundo se asoma al borde de su propia ruina, la historia regresa. No como un texto, ni como una profecía, sino como una voz interior. En un laboratorio subterráneo del siglo XXI, un científico descubre un símbolo tallado en una piedra que nadie puede fechar. Una estrella de 8 puntas, con una grieta en el centro. La escanea, la archiva. Esa noche, tiene un sueño. Un hombre bajo una higuera le habla sin moverse los labios. No es lo que puedes hacer. Es lo que decides no hacer lo que define el mundo. En medio de una guerra, un joven soldado que nunca leyó la Biblia encuentra un cuaderno viejo, sin nombre, escrito en carbón sobre madera. Lo abre. Solo hay una frase. No hay portadores ya, porque tú lo eres. Esa noche desobedece una orden de ejecutar prisioneros, y así comienza la tregua. En una biblioteca oculta de Alejandría, un códice sellado es finalmente traducido. Contiene una versión diferente del libro del Apocalipsis. No termina con catástrofes, sino con un hombre arrodillado frente a un espejo. Y en los márgenes, escritas con tinta desvaída, la historia no termina cuando se apaga el fuego. Termina cuando decides caminar en la oscuridad, sin temor. Y en medio de todo ello, nadie dice su nombre en voz alta. No hay culto, no hay ídolo, solo ecos, como si el alma del mundo recordara, en sus rincones más puros, que hubo una vez alguien que pudo prenderlo todo en llamas, y no lo hizo. Tú eres el fuego, no hay más llamas, no hay más sellos. Solo el susurro de una historia que no se cuenta con palabras, sino con actos. Timoteo no buscó gloria, no buscó venganza, ni siquiera buscó justicia. Solo eligió bien, cuando tenía el poder de elegir mal. Y esa elección silenciosa fue más fuerte que ejércitos,
qué profecías, qué milagros. Ahora, la historia está en tus manos, no como lector, sino como testigo, porque cada vez que enfrentas una decisión que parece pequeña, perdonar, callar, hablar con verdad, detener el daño, ofrecer compasión, estás también frente al séptimo sello. No necesitas llamas, no necesitas marcas en la piel, solo coraje. ¿Y tú? ¿Qué harás con el fuego que habita en ti? Piensa en eso. Y si esta historia te tocó, si algo dentro de ti cambió aunque sea un poco, haz que otros también la escuchen. Suscríbete al canal para más historias épicas como esta, donde lo sagrado y lo humano se entrelazan. Activa la campana de notificaciones para no perderte lo que viene, porque este no es el fin, es solo el principio de lo que tú harás ahora. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, el fuego no decide, tú sí. Fin.